Buenas tardes, alumnos, sexto semestre. Estamos ahí con 53 participantes. Perfecto. ¿Hay algunos alumnos que están asistiendo a nuestra clase? Voy a poner ahí no chat ok. Beleza. Uhum. Temos aí meia dúzia de alunos, né? Dos 50 que está presente realmente assistindo nossa aula. Bom, hoje iremos iniciar, né, nossa terceira unidade, nossa unidade 3. Na aula passada, vimos nossa unidade 2, patologia cardiovascular isquêmica, e hoje iremos estudar nossa última patologia cardiovascular. Vamos ver, estamos 53 participantes, né? Mesma coisa de sempre. Se a aula, né, tiver participação dos alunos, se eu ver que os alunos estão conectados, estão realmente assistindo a aula, né, vamos fazer com que a aula seja mais produtiva possível. Se eu vejo que não está nenhum aluno presente, nenhum aluno participando, estão somente conectados, mas não estão participando, finalizarei o mais breve possível. Mas, né, tem alguns colegas aqui que estão realmente assistindo, né, Silmar, Lucas, né, Luciano, Daniele, Reginaldo, Edinalda, Leucrécia também, Andrissa, Juraildes, também está aí Luiz Henrique, né, Robson. Então, temos bastantes colegas. Lembrando aí, né, que não faz falta, pelo menos na minha aula, não sei como vocês estão fazendo nas aulas dos outros docentes, mas na minha aula não tem necessidade de colocar o nome do chat. A lista será tomada ao final da aula, aqueles que permanecem conectados. Então, a lista aqui, o nome aqui no chat, para mim, não necessita, não tem necessidade. Bom, vou iniciar a gravação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem estar utilizando aí o chat ou o microfone. Alguém tem alguma dúvida em relação à aula passada, em relação à cardiopatia isquêmica, obstrução coronariana? Derivaldo também está aí, Eliane, né? Bruno Danilo. Perfeito, doutor. Perfeito, então, pessoal. Seguimos, então, iniciarei a gravação e aí já iniciaremos nossa aula já às 16h10, né? Nosso horário já de início. Estamos aí aumentando o número de alunos, já estamos com 68 participantes. Siete. Buenas tardes, o la verdad que ya son buenas noches, ¿verdad? Acá, horario de nuestra frontera, ya son las 18:10. Para algunos ya son las 19:10, ¿eh? Una hora más. Aquellos que están en territorio paraguayo es una hora menos do que aquellos que están en algunos territorios brasileños, que están en horario de Brasilia. Perfecto, estamos ahí con bastantes participantes, con 74 hasta el momento. Hoy iremos a hablar de nuestra unidad 3. Voy a proyectar acá para que pueda tener acceso a mi diapositiva. Tenemos algunos compañeros participando ahí en el chat. Rafael, Viviane, Lucelia, Silmar también están presentes. Voy a estar compartiendo acá mi tela.
presentar tela entera. Esto. Andrisa también está ahí participando en nuestro chat. Perfecto. Ya puede tener acceso a mi pantalla, ¿verdad? Si me puede confirmar. Sí. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de hoy de anatomía patológica. Estamos ahí con dos grupos, el sexto G y el sexto H. Recordando que mañana tenemos clase por la tarde. Hoy iremos a hablar de patologías cardiovasculares, nuestro último tema de patologías cardiovasculares, donde vamos a estar hablando principalmente de patologías que afectan la musculatura cardiovascular, principalmente los cardiomiocitos, la musculatura cardíaca. En la clase pasada estamos hablando principalmente de las patologías que afectan la vasculatura, la vascularización cardiovascular, principalmente las arterias coronarias. Y hoy iremos a hablar de patologías tanto de la parte muscular cardíaca como la parte valvular también. Vamos a aceptar los compañeros que están entrando a esta clase. Talita también, más una compañera. Waldir, más un compañero. Llegamos a 82. Más algunos. Perfecto. Continuando. Vamos a hablar también sobre la etiopatogenia, las causas que conlleva esta patología cardiovascular, que es muy importante tener este conocimiento de qué tipo de causa conlleva una miocardiopatía, tanto hipertrófica como también una miocardiopatía dilatada. Los cambios macroscópicos y microscópicos de nuestra morfología, las valvulopatías, es muy importante entender y comprender bien la anatomía normal, la anatomía valvular, para comprender las patologías que afectan las válvulas. Vamos a estar estudiando hoy estenosis y dilataciones valvulares, tanto la parte de insuficiencia valvular como la parte de rigidez vascular. Sus alteraciones macroscópicas, sus manifestaciones clínicas, y vamos a hablar también sobre hipertensión arterial, recordando que esta patología cardiovascular está en nuestro capítulo 10 de nuestra bibliografía base, que es el Hobbins, de anatomía patológica, y algunos tienen la 9ª edición, otros tienen la 8ª edición. Podemos utilizar los dos, ¿eh? Que hay poco cambio. Entonces iniciaremos con una pequeña introducción hablando lo que es miocardiopatía, qué estudia ese tema, qué quiere decir miocardiopatía. Entonces es un conjunto de enfermedades del miocardio, de los cardiomiocitos, de la musculatura, que muchas de las veces está asociado a una disfunción mecánica o muchas de las veces está asociada juntamente a una disfunción eléctrica. La disfunción eléctrica mencionamos que es el nódulo sinusal, ¿no? Las fibras de Purkinje, el bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Entonces puede tener también una disfunción de la parte eléctrica, la parte de despolarización cardiovascular, que como sabemos, la musculatura cardíaca tiene su alto excitabilidad, tiene su alto de regeneración de conducción eléctrica, que habitualmente presenta hipertrofia o dilatación ventricular inapropiada y se debe a numerosas causas. Vamos a estar hablando principalmente de este tipo de adaptación celular cuando hay disfunción mecánica, principalmente la parte de hipertensión arterial, que causa esa disfunción mecánica, llevando ahí a alteraciones celulares, llevando a hipertrofia. Se recuerda que estudiaron adaptaciones celulares, y dentro de las adaptaciones celulares estudiaron también hiperplasia, atrofia, metaplasia y hipertrofia. Entonces, en estos casos, cuando hay cualquier tipo de patología cardiovascular, sea una patología mecánica, sea una valvulopatía, seja una miocardiopatía,
sea una obstrucción de arteria coronariana, o sea una obstrucción o una disfunción de la conducción eléctrica, va a presentar muchas de las veces una hipertrofia o una dilatación ventricular o auricular. Vamos a estar hablando sobre eso hoy. Es un trastorno frecuente que está asociado a una notable morbilidad y que afecta a muchos órganos, justamente porque la musculatura cardiovascular, el corazón, disemina, propaga, manda sangre para toda la parte del cuerpo. Tiene que hacer la oxigenación de todas las estructuras, tanto superiores como inferiores. Entonces, cualquier patología que afecta la bomba cardíaca, que es responsable por bombear sangre por todas las partes del cuerpo, del fio de cabello hasta la punta del pie, claro que va a tener afectación de muchos órganos. La hipertrofia de los miocardiocitos es una respuesta de tipo adaptativa frente a sobrecarga de presión. Entonces, algo totalmente normal y comprensible dentro de la respuesta de adaptaciones celulares. Si tiene cualquier tipo de mecanismo que causa sobrecarga de los cardiomiocitos, las células musculares cardíacas se van a adaptarse, van a hipertrofiarse. Entonces, ese tipo de presión que aumenta en las cámaras cardíacas, tanto ventriculares como auriculares, causa una respuesta adaptativa de los cardiomiocitos, que la mayoría de las veces es la hipertrofia. Entonces, aumenta de tamaño, ya que las células cardíacas no pueden aumentar de cantidad, aumenta de tamaño, frente a una sobrecarga de presión, frente a niveles elevados de tensión arterial crónico, no controlada. Paciente hipertenso crónico, tiene hipertensión arterial, no sigue la terapia farmacológica, no sigue la terapia no farmacológica, que es tan importante cuanto el fármaco, porque a veces un mal de los pacientes es pensar que solamente el fármaco va a resolver sus problemas. Quiere perder peso, pero no quiere cerrar la boca, no quiere cambiar sus hábitos alimenticios. Quiere mantener sus niveles de presión arterial, pero no quiere cambiar sus hábitos dietéticos, no quiere cambiar sus hábitos diarios, de perder el sedentarismo, practicar ejercicio físico. Entonces, la terapia no farmacológica es tan importante también como la terapia farmacológica. Entonces, el paciente que es hipertenso crónico, no controlado, no hace tratamiento a largo plazo, los cardiomiocitos se van a adaptar frente a esta presión elevada a nivel de las cámaras cardíacas. ¿Y cómo se va a adaptar? A través de la hipertrofia. Se va a aumentar de tamaño. Y justamente en esta clase vamos a estar viendo corazones que son corazones grandes, corazones hipertrofiados, lo que llamamos de cardiomegalia. La hipertensión mantenida puede ser causa de cardiopatía hipertensiva, disfunción y dilatación cardíaca. Puede conllevar también la insuficiencia cardíaca congestiva. Con las imágenes van a entender por qué esta hipertensión mantenida a largo plazo puede llevar ahí disfunción cardiovascular, llevando incluso ahí la insuficiencia cardíaca y posiblemente también puede llevar a la muerte. Vamos a entender con las imágenes macroscópicas, que es bien didáctico su comprensión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, seguimos. Es importante siempre, como mencionamos, comprender también los mecanismos etiopatogénicos que conllevan a las patologías, tanto cardiovasculares, cerebrales, renales, hepáticas. Es importante conocer sus mecanismos etiopatogénicos para comprender la enfermedad por completo. Aunque la cardiopatía hipertensiva suele afectar al lado izquierdo del corazón en relación con la hipertensión sistémica, la hipertensión pulmonar también puede ocasionar cambios hipertensivos del lado derecho, que se denomina cor pulmonar. Vamos a entender qué es eso, cor pulmonar. Ahí es más a una compañera.
sabemos que el lado derecho del corazón trabaja con mucho menos presión, trabaja con sangre venosa, sangre desoxigenada, y el lado derecho trabaja con sangre arterial, sangre oxigenada. Entonces hay mucho más presión hacia el lado izquierdo do que hacia el lado derecho. Pero cuando hay alguna patología pulmonar que conlleva hipertensión pulmonar, entonces el lado derecho va a tener una sobrecarga. Entonces, el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, aumenta las presiones del lado derecho, haciendo un pequeño recorrido de cava superior, de cava inferior, atrio derecho, ventrículo derecho, arterias pulmonares, y ahí este sangre se va hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, sufre ahí la troca gasosa para hacer intercambio gasoso para oxigenar esa sangre para tener el retorno hacia el lado izquierdo del corazón. ¿Qué pasa? Cuando hay un aumento de presión pulmonar, entonces el lado derecho cardiovascular, el ventrículo derecho, tiene que hacer más fuerza para que esta sangre pueda adentrar, pueda oxigenar en los alveolos pulmonares. Entonces, eso a largo plazo leva a una sobrecarga ventricular derecha. Entonces, lo que llamamos de cor pulmonar es una patología pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar, que conlleva una patología cardiovascular, normalmente insuficiencia cardíaca derecha. Y tenemos también la hipertensión arterial sistémica, que es una patología muy frecuente, una patología muy común en todo el mundo, tanto en nuestro territorio paraguayo como también en toda la parte del planeta. Y la hipertensión sabemos que conlleva a largo plazo un aumento de las cámaras cardíacas izquierdas o un aumento de la espesura de los cardiomiocitos, una espesura ventricular. Incluso, ¿no? La hipertensión arterial leve, creo que ya manejan los valores de tensión arterial. Lo normal, aquel paciente que es prehipertenso, aquel hipertensión de grado 1, grado 2. Entonces hay una clasificación también que clasifica aquellos que tienen valores de 140, 90 o un poquito más, que son de tipo hipertensos leves. En estos casos también aquellos que mantienen a largo plazo essa hipertensão leve conlleva também a largo prazo uma hipertrofia ventricular esquerda. Se mantém aí, né, a lo largo de los anos, essa pressão arterial mantenida. Aproximadamente el 25% es un número epidemiológico bastante expresivo de la población de los Estados Unidos. Como hablamos, utilizamos estos números de allá porque son números más fidedignos. Nuestra población paraguaya todavía no hay números muy satisfactorios que podemos confiar. Claro que hay alguna estimativa, pero no hay un número tan preciso. Perfecto. Más una compañera. Entonces, nuestra bibliografía nos trae el Hobby de Anatomía Patológica que 25% de la población de los Estados Unidos, la población americana, presenta al pelo menos este grado de hipertensión, que sería el grado leve, y es una porcentaje muy significativa. Un cuarto de la población es hipertensa, quizás por el hábito alimenticio, quizás por la obesidad, que hay números más alarmantes en este país. Hay varios factores que influencian en este porcentaje alta. Con certeza vamos a tener porcentajes mucho menores en nuestro territorio paraguayo. La causa también que conlleva una miocardiopatía, sea causa inflamatoria, hay varias patologías inflamatorias que conllevan ahí alteración y daño de los cardiomiocitos. Inmunológico, como principalmente la sarcoidosis, trastornos genéticos, trastornos metabólicos, distensión muscular y la mayoría de las veces también está asociado ahí la causa idiopática. No sabemos la causa desconocida. Hay una miocardiopatía, pero sin causa aparente, sin causa diagnosticada. Y hablando de los cambios morfológicos desde la parte macroscópica y microscópica, entonces la hipertensión arterial crónica
conlleva una sobrecarga de presión arterial. Y esta sobrecarga, crónicamente, como su nombre dice, conlleva a cambios tanto en la macroscopía como también cambios en la microscopía. Y característicamente la hipertensión arterial crónica conlleva ahí, daños en el ventrículo izquierdo, porque es sangre arterial, hipertensión arterial. ¿Está bien? Entonces el lado izquierdo que trabaja con presión arterial acaba siendo más afectado, teniendo ahí una hipertrofia de los cardiomiocitos. Esto es una respuesta adaptativa frente al estímulo de sobrecarga. Igual que estamos haciendo la hipertrofia por estimulación de la musculatura esquelética. Si vos va a iniciar el gimnasio, vos va a aumentar la presión en su bíceps, por ejemplo, o las mujeres en los miembros inferiores, va a poner peso y eso a largo plazo, poniendo peso, entonces vos está haciendo una presión, un estrés celular, una estimulación. Entonces, ese peso va a elevar la hipertrofia de la musculatura estriada esquelética. En este caso, no es por peso, pero es por presión elevada, en los casos cardiovascular. Y es la misma cosa, a largo plazo va a elevar hipertrofia. Igual el bíceps que vos inicia hoy con 5 kilos, después con 10, después de aquí a algunos meses con 15 kilos, y va aumentando el volumen de su miembro, de su músculo del bíceps. Entonces el corazón es la misma cosa. Si vos al aumentar la tensión arterial, hay varios picos hipertensivos o hay un pico hipertensivo constante durante todo el día, el corazón también se adapta para poder contraerse con más fuerza. Entonces va a tener un aumento de sus células. El peso del corazón puede ser superior a 500 gramos. ¿Quién se recuerda por anatomía cuánto pesa un corazón normal de un adulto sano? María puso entre 250 a 300 gramos, Natanael 200 a 250, Juraildes también puso 250 gramos. Estamos ahí con 92 participantes. Derivaldo puso 800 gramos, casi 1 kilo. Lucas 200 a 300. Eliane 250, perfecto, 340, Silmar 200 a 250. Legalmente, la musculatura cardíaca tem um peso, em promédio, de 250 a 350 gramos. Lo normal, é claro que criatura vai ter um coração menos pesado, igual que lo recién nacido también, y esto se va desarrollando, pero un adulto sano normal va a tener ahí en promedio 200, 350, 250 gramos en este medio. Muy bien los compañeros que pusieron ahí estos valores. 200 también ahí, Lucas Lima está bien. Entonces, en este promedio, entonces en este caso puede tener ahí un aumento significativo de peso de la parte cardiovascular del corazón, que puede sobrepasar ahí a 500 gramos. Incluso hay patologías que llegan al corazón a pesar a 1 kilo, como por ejemplo causado por el trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas, que causa las megasíndromes, causa ahí la cardiomegalía. Entonces puede llegar hasta 1 kilo. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo puede ser superior a 2 centímetros, recordando que la normalidad es 12 milímetros en promedio. Entonces hay alguna referencia bibliográfica que puede traer de 1 a 2, de 1,4 centímetros, pero el promedio está ahí en 12 milímetros, la pared ventricular izquierda. Entonces, en ese caso, hay un aumento considerable de espesura, llega ahí casi el doble de la normalidad. Con la evolución de la enfermedad de hipertensión ventricular izquierda, conlleva dilatación auricular izquierda también. Es algo reflejo. Si vos tenés una hipertensión ventricular
izquierda. Eso va a reflejar también en su aurícula, recordando la pasaje de la sangre venoso. Entonces se va la sangre venoso hacia los alveolos pulmonares para ser bañado, para tocar la troca gasosa, y viene así a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, esta sangre se va al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo es eyectado a través de la sístole para la circulación sistémica. Entonces, este cambio de presión, esta presión arterial elevada hacia el ventrículo izquierdo, conlleva también patología hacia el látero izquierdo. Se va a dilatar también la aurícula. Como ve, creo que alguien está con su micrófono prendido. Vamos a ubicar acá porque me da una certa interferencia acá. Ahí. Já desactivei, professor. Perfecto. Seguimos. Los casos típicos de cardiopatía hipertensiva sistémica de larga evolución que produce insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay casos atípicos, pero ese crónicamente la evolución natural, la evolución de la enfermedad va a llevar a insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a estar viendo por qué en las imágenes macroscópicas, por qué leva insuficiencia cardíaca congestiva. Perfecto, el último compañero que vamos a estar aceptando a partir de ahora. Bueno, microscópicamente el diámetro transversal de los miocardiocitos aumenta, ¿no? Tanto macroscópicamente vemos el corazón grande y microscópicamente podemos ver los cardiomiocitos que están aumentados de volumen. Se observa un aumento significativo del tamaño también nuclear, muchas de las veces con hipercromatismo, ¿no? Lo que llamamos de núcleo en vagón de carga, y hay muchas de las veces fibrosis intercelular. Es muy importante comprender la parte de la fibrosis también intercelular. ¿Por qué forma la fibrosis? Recordando que cuando hay, ¿no?, un estrés celular, sea por presión, sea, ¿no?, por sobrecarga, hay lesión celular. Esta lesión celular es reversible cuando tratamos ahí de hipertensión arterial. Por ser irreversible, por ser reversible esta lesión celular, la célula se adapta. Pero hay una lesión. Y como hay una pequeña lesión en los cardiomiocitos, hay también el proceso de reparación. Hay un proceso inflamatorio. Se recuerda los 5 ejes de la inflamación que puede estar viendo, que está reviendo en el capítulo 1 de nuestra bibliografía. Dentro de los 5 ejes de inflamación, el último eje es de la reparación, de la fibrosis, de la estimulación de los fibroblastos, de la estimulación de fibras de colágeno. Y como hay una lesión celular, hay un pequeño proceso inflamatorio en los cardiomiocitos, es normal tener la reparación após ese estrés celular. Entonces va a tener una zona de fibrosis, una zona de cicatrización. Vamos a estar viendo esta imagen en la imagen microscópica. Tenemos algunos patrones, ¿no?, macroscópicos que es muy evidente en esta imagen esquemática. Una miocardiopatía dilatada, que es más frecuente, correspondiendo a 90% de los casos, la miocardiopatía hipertrófica, y la miocardiopatía restrictiva, que es la menos frecuente de todas. Vamos a entender por esta imagen. Tenemos una imagen esquemática de las cavidades cardíacas, ¿no? Tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria aorta, y acá tenemos una patología llamada de miocardiopatía dilatada, justamente porque la musculatura cardíaca está totalmente dilatada. Hay un cierto grado de hipertrofia de la pared ventricular, pero es caracterizado principalmente por el aumento del tamaño de la masa cardiovascular, del órgano cardíaco. Podemos comparar ambas imágenes, que el ventrículo izquierdo está totalmente aumentado de tamaño y que la aurícula izquierda también está totalmente aumentado de tamaño. Como hablamos, hay también la miocardiopatía hipertrófica. En estos casos, el tamaño
cardiovascular está quase preservado. Lo que hay es un aumento de la musculatura, un aumento del tamaño de los cardiomiocitos. Hay una hipertrofia. Entonces aumenta el grosor de la pared ventricular. Tanto la pared ventricular izquierda como la pared también intraventricular, que separa ambos ventrículos. Entonces, esto conlleva una disminución del llenado ventricular izquierdo. Hay una disminución de la capacidad de almacenamiento de sangre. Entonces podemos comparar, esto tiene una cierta capacidad y esto tiene una capacidad muy reducida. Esto crónicamente conlleva también una dilatación de la aurícula izquierda, es algo reflejo. Y por último, y menos frecuente, por supuesto, tenemos la miocardiopatía también restrictiva. La miocardiopatía restrictiva es caracterizada por un enrijecimiento, un endurecimiento de la musculatura cardiovascular. Los cardiomiocitos se queda fibrosado, se queda duro, y por eso no puede tener sístole y diástole de forma normal. Contracción y relajación, contracción y relajación. Podemos ver que la anatomía parece preservada, el tamaño está casi que normal, hay una dilatación justamente de la aurícula izquierda porque el ventrículo está sufriendo por proceso de cicatrización, de fibrosis, de endurecimiento, enrijecimiento, puede llamar como quiera, pero el corazón se queda rígido, se queda duro, se queda fibrosado. Vamos a entender la causa también que conlleva una patología restrictiva. Entonces, en esta tabla tenemos acá la diferencia de cada uno. La forma dilatada, esta que podemos ver acá, hay una pérdida de eyección del ventrículo izquierdo de más de 40%, de más de 60%. Y ahí tenemos la hipertrófica, que esta de 50 a 80% está comprometida, y la restrictiva del 45 a 90%. Y acá las posibles causas, dentro de la causa de la restrictiva, la fibrosis inducida por radiación. Entonces la radiación puede causar fibrosis en varios tejidos, incluso en nuestros cardiomiocitos, llevando ahí una falta de contractibilidad. La amiloidosis y también formas idiopáticas. Entonces tenemos alguna causa ahí, entre ellas la hipertensión, llevando también muchas de las veces la miocardiopatía hipertrófica. Hablando de cada uno de forma separada, tenemos acá la macroscopía de esta pieza anatómica, donde podemos ver que hay una dilatación ventricular izquierda. Esta cámara está totalmente aumentada de tamaño. Podemos comparar con la cámara ventricular derecha, con el ventrículo derecho, que tiene su tamaño preservado, pero el lado izquierdo, igual que la imagen esquemática, acá no tenemos el ventrículo derecho, ¿verdad? Para poder comparar, pero el lado izquierdo, que es el lado afectado. Entonces tenemos una dilatación ventricular izquierda muy marcada, un aumento de esta cámara. Tenemos ahí la cuerda tendinosa, tenemos ahí la válvula mitral, que separa ahí la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, se fue estipado quirúrgicamente, no podemos evidenciar en esta imagen. Acá el ventrículo derecho está totalmente preservado. Acá en este punto de flecha podemos ver un pequeño trombo que no se pone muy en evidencia, pero hay formación de trombo justamente porque en esta zona hay éxtasis sanguínea. Si el corazón está dilatado y no hay una eyección de forma competente, hay un cierto grado de éxtasis sanguínea, de estancamiento de sangre parada. Entonces, esta sanguínea puede favorecer también la formación de trombos, la formación de coágulos sanguíneos. En la parte microscópica se pone evidente en algunos tipos de preparación de tinción específica para que podamos ver, para que podamos identificar la zona de fibrosis juntamente a los cardiomiocitos. Entonces, toda esta zona de azul en esta lámina microscópica son de fibrosis, proceso cicatricial, son fibras de colágeno que fue ahí tenida para que podamos evidenciar zona de fibrosis entre los cardiomiocitos intercelularmente. Bueno, y es caracterizado, como hablamos, por dilatación cardíaca, hay disfunción principalmente en la contracción durante la sístole,
muchas de las veces con hipertrofia también asociada, como vimos anteriormente acá, hay un cierto grado de hipertrofia de sus paredes. En esta imagen tenemos también un pequeño, no se pone muy evidencia en esta imagen una hipertrofia muy significativa del tabique intraventricular y también del ventrículo izquierdo. Macroscópicamente ya explicamos, microscópicamente también, ¿verdad? Que los cardiomiocitos están hipertrofiados, los núcleos son grandes y hay zonas de fibrosis, incluso puede tener zona de necrosis, porque causa estrés celular, causa una lesión celular. La mayoría de esta lesión celular son reversibles, pero unas y otras células también se van a entrar en lesión irreversible y van a fallecer, van a morir, van a entrar en necrosis. Y con la necrosis sabemos que hay el componente inflamatorio involucrado. Clínicamente, normalmente la afectación es entre los 30, más o menos a los 40 años de edad, en la etapa más que afecta a los pacientes. Pero hay también pacientes de 20 años que a veces está acometido por una miocardiopatía dilatada o incluso de edad más avanzada, hasta los 50 años, donde podemos identificar estos pacientes. Clínicamente es caracterizado por fatiga, por falta de aire, justamente porque el ventrículo izquierdo es incompetente. Entonces, llega sangre hacia las arterias pulmonares para oxigenar en los alvéolos pulmonares, para sufrir la troca gasosa pulmonar, y esta sangre viene a través de las venas pulmonares para pasar al atrio izquierdo, para pasar al ventrículo izquierdo, para sufrir ahí la difusión de la distribución por la circulación sistémica. Y si tengo un ventrículo, una bomba insuficiente, va aconteciendo una éxtasis sanguínea. Entonces mi aurícula va a acumular sangre, porque la sangre llega acá y acá no produce bien, acá no trabaja bien mi ventrículo. No puede mandarse hacia la aorta para tener la circulación ahí de forma sistémica. Entonces hay acúmulo de sangre tanto en la aurícula izquierda, hay una éxtasis, y también en la parte pulmonar. Y por tener éxtasis en la parte pulmonar, va a tener un pulmón húmedo, lleno de sangre, y cada vez va teniendo más dificultad respiratoria, levando una complicación muy común cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, que es el edema agudo de pulmón. O edema agudo de pulmón es por patologías principalmente ventriculares izquierdas. Entonces el pulmón se queda lotado de sangre, no puede pasarse el ventrículo porque el ventrículo no se puede eyectar la sangre que llega hacia él. Y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Y ahí tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que también tiene ahí un llenado diastólico anormal. Es un trastorno genético frecuente que puede acometer uno entre 500 personas y es caracterizado por la hipertrofia miocárdica, y causa ahí una escasa distensibilidad. Entonces no tiene contracción de sístole y diástole de forma normal, de forma fisiológica. Muchas de las veces hay obstrucción del flujo de salida ventricular intermitente. Son varias posibles causas, la causa genética y también la más frecuente también que podemos encontrar comúnmente ahí la hipertensión arterial. Macroscópicamente podemos evidenciar en esta imagen, tuvo un corte de la pieza anatómica cardiovascular para que podamos identificar la diferencia del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Acá se fue estipado las aurículas. Podemos ver acá una pequeña porción de la aurícula izquierda, una pequeña porción de la aurícula derecha, pero lo que llama la atención es el grosor de la pared intraventricular y la pared ventricular izquierda, que está completamente aumentada de volumen, está grosa. Y con eso es un tipo de hipertrofia concéntrica, una hipertrofia hacia adentro la musculatura, disminuye las cavidades cardíacas. Entonces, la sangre que va a pasar del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo va a ser mucho menor, porque el potencial y la capacidad de almacenamiento va a ser menor. Tiene fuerza de contracción, pero no tiene espacio.
Entonces va a tener también una deficiencia en la circulación sistémica, va a tener menos sangre, va a bombear fuerte, con fuerza, por eso está hipertrofiado por la presión crónica, pero no va a tener la capacidad de suplir las demandas sistémicas que nuestro cuerpo necesita. Microscópicamente tenemos los cardiomiocitos totalmente hipertrofiados, podemos identificar en esta lámina histológica que hay mucho menos núcleos do que esta lámina histológica, que hay mucho más células. Estamos viendo a la misma distancia en la microscopía. Entonces hay un aumento significativo de la parte muscular. Podemos ver los núcleos celulares son mucho menos prominentes y también una característica en los núcleos celulares también las fibras y los núcleos desorganizados, ¿no? Y hay también un cierto grado de fibrosis que en esta lámina no se puso evidente justamente por no tener la atención que necesita para que podamos identificarla. La miocardiopatía restrictiva también, que causa ahí, ¿no? Muchas de las veces una anomalía en la sístole y en la diástole, es causada principalmente, como vimos anteriormente, por radiación, puede ser idiopatía, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatrosis, son patologías que afectan la musculatura cardiovascular, que conlleva una rigidez. No tenemos muchas alteraciones, tenemos un cierto grado de dilatación ventricular izquierda, podemos evidenciar la cuerda tendinosa, podemos evidenciar las válvulas cardíacas, los grandes vasos, pero no hay un aumento muy expresivo de la pared ventricular. En este caso, es más un defecto en la contracción, porque está rígido, está fibrosado. En la macroscopía tenemos ventrículos poco aumentados de tamaño, que incluso muchas de las veces son ventrículos con tamaño completamente normales. Normalmente la musculatura cardíaca está firme, entonces si agarramos un corazón de un paciente que falleció, por ejemplo, por un disparo de arma de fuego, ¿eh? En la masa encefálica, y un paciente que falleció por complicaciones de sarcoidosis, tuvo ahí, ¿eh? Una miocardiopatía restrictiva. El corazón de ese individuo va a ser más duro do que aquello que no tenía ninguna patología cardiovascular. Entonces, la masa cardiovascular es rígida justamente por la fibrosis. Entonces, palpando este corazón, es duro, ¿eh? Sería como una carne más de segunda. Es duro justamente ahí por tener más proceso fibrótico. No distendible, no tiene esta complacencia que normalmente tiene el corazón de sístole, diástole, esa distensión de las cámaras, entonces no es distendible fácilmente, y hay dilatación auricular, porque afecta ambas cámaras cardíacas, afecta toda la estructura cardiovascular, y las aurículas, como no están tan acometidas, va a sufrir una dilatación refleja. En la microscopía es caracterizada principalmente por fibrosis. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quién me está siguiendo? Puede poner ahí en el chat un OK. Doutor, bueno. Oi. Que causa um coração ficar enfraquecido? Bom, um coração ficar enfraquecido, um coração entrar em insuficiência cardíaca, são várias causas. Hipertensão arterial, infarto, algunas alteraciones genéticas, como hablamos anteriormente, bloqueo de rama, alteración de la conducción, valvulopatías. São várias patologias cardiovasculares que conlevam o coração a trabalhar de forma inadequada, o que chamamos de enfraquecido, né? Uhum. Aí, no caso, aí, quando faz uma valvulopatia, então são as válvulas que estão danificadas. Isso, pode ser válvulas com problema, pode ser artérias coronárias com problema, ou pode ser a massa muscular cardíaca com problema. Essas três principais causas que conlevam o coração, ou a parte de condução elétrica, né? Das fibras de Purkinje, do nódulo sinusal, do ramo direito, ramo esquerdo. Gracias. Bom, los compañeros, vamos ver acá, que están participando acá en el chat. Liz preguntó aquí hace ya unos minutos, profe, ¿ahí también se altera la parte vascular? Sí, también altera la parte vascular. Hay éxtasis vascular.
muchas de las veces el sangre llega hacia el lado derecho del corazón para mandar a los pulmones están llenos, entonces va teniendo congestión también hacia el lado derecho. Edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ingurgitación yugular. Entonces hay también síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, porque el corazón derecho también no consegue mandar más sangre para los pulmones, porque los pulmones están llenos de sangre, porque el ventrículo izquierdo no funciona, como se fosse um tráfego. Teve um acidente lá na frente e todo mundo para trás fica congestionado. Então, há edema em membros inferiores, né? Há hepatomegalia, né? El hígado se queda mais grande, los vasos del cuello se ponen mucho más evidente, puede tener circulación colateral en la región abdominal también, Liz. Então, são sintomas muito comuns em este caso. Andrissa Conceição perguntou: a doença de Chagas pode causar miocardiopatia dilatada? Sim, Andressa, é uma das características da enfermidade de Chagas, né? A cardiomegalia, um aumento da massa muscular cardíaca e causa a miocardiopatia dilatada, que na radiografia de tórax é algo muito evidente. Perfeito, Andressa. Vamos ver os companheiros que mais estão participando aí, são vários alunos, né? Já temos aí uns 20. Natanael: prof, um paciente que já teve infarto agudo do miocárdio, ou esse paciente é hipertenso, ele é considerado um cardiopata? Bom, um paciente que já teve infarto agudo do miocárdio, ou esse paciente é hipertenso, ele é considerado... Bom, não necessariamente, Natanael. Por quê? Se ele teve um infarto agudo do miocárdio e submeteu ao tratamento, né, fibrinolítico, né, o tratamento trombolítico, ou tratamento desobstrutivo, né, o cateterismo, muitas das vezes nem morreu muito cardiomiocito, né, praticamente não morreu quase nada. Mas, se ele tem sequela desse infarto agudo do miocárdio, né, morreu muito cardiomiocito, ele tem uma porção do coração que não funciona. Ele tem uma porcentagem de cardiomiocito que infartou, que necrosou, que morreu. Então, ele é considerado um cardiopata. O paciente hipertenso, não. Se ele tem uma hipertensão arterial controlada, não necessariamente ele vai ter uma hipertensão arterial, ele não vai ser considerado um paciente cardiopata. Agora, se essa hipertensão arterial, né, mantém sempre elevada, isso vai levar a alterações cardíacas, como vimos agora. E aí sim, ele será considerado um cardiopata. Então, ele vai falar para você: doutor, eu tenho um coração grande, né? Mas o coração grande não é um coração, né, que recebe todas as pessoas de amor, é porque ele tem uma cardiopatia, porque ele é hipertenso crônico e o coração sofreu essa sobrecarga de pressão e acabou crescendo. Então, é muito normal, né, principalmente com os mais idosos, você falar com os idosos, falar: doutor, eu tenho um coração grande, né, meu coração está aumentado. Então, o paciente: eu já infartei, eu tenho insuficiência cardíaca, né? Eu tenho aí uma cardiopatia já leve, porque eu tive um infarto, e aí não foi diagnosticado, ou teve um comprometimento aí de grande parte cardiovascular. Aí sim, é considerado um cardiopata. Bom, Lucas: miocardiopatia dilatada se caracteriza como esse coração enfraquecido, doutor? Assim mesmo, Lucas. O coração dilata, mas não é só porque ele está dilatado que ele vai ter uma força de contração maior. Então, o coração fica mais fraco, menos potencial de contração. Ele tem mais quantidade de sangue dentro dele, mas ele não consegue ter força de ejeção. Então, ele acaba ficando pesado, gordo, e ele não consegue ter aquela resposta que deveria. Então, é um coração fraco, é um coração enfraquecido. Assim mesmo. Então, seguimos com nossa imagem. Temos... Doutor, só uma dúvida. Nesse caso aí, qual o exame de imagem mais adequado para que eu possa ver essas disfunções do aumento? Bom, um exame muito utilizado e muito útil é o ecocardiograma. O ecocardiograma é uma ecografia cardiovascular. Com essa ecografia cardiovascular, eu consigo analisar todas as estruturas macroscópicas, tanto valvulares, como arterial, como venoso, sangue oxigenado, sangue desoxigenado. Então, é o método de estudo mais adequado nesse caso.
Graças. Mas pode ser solicitado dos outros, né? Eletrocardiograma pode ser solicitado também, né? Uma angiografia, né, de artérias coronárias pode ser solicitado também, mas dentre o mais indicado seria iniciar aí com uma ecografia cardiovascular, o ecocardiograma. Perfecto. Entonces tenemos algunas imágenes macroscópicas donde tenemos un corazón totalmente aumentado de tamaño, un corazón volumoso. Tenemos la preservación de los grandes vasos en esta imagen. Y acá tenemos un corte. Fue aquí removido las aurículas, tanto izquierda como derecha. Acá tenemos el ventrículo derecho totalmente preservado. No hay un aumento de grosor de la pared ventricular derecha, pero hay un aumento muy expresivo de la pared intraventricular. Hay un aumento muy expresivo también, está engrosado la pared ventricular izquierda. Vamos ver las cuerdas tendinosas, la válvula mitral. Entonces, acá va a tener una capacidad de almacenamiento, una capacidad de llenado ventricular izquierdo, una capacidad de débito izquierdo disminuido, de débito cardíaco. Entonces, hay un aumento, hay una hipertrofia por compensación, es un mecanismo de adaptación celular, pero esto a largo plazo, esta respuesta adaptativa frente a niveles elevados de tensión, conlleva a largo plazo una cardiopatía, leva insuficiencia cardíaca, justamente porque disminuye la cantidad de sangre que entra en nuestro ventrículo. Esta imagen también es bastante interesante, bastante dinámica para que puedan entender. Acá hay la misma cardiopatía hipertrófica, ¿no? Izquierda, podemos ver que el lado derecho no está comprometido, pero el lado izquierdo apenas está entrando sangre. Hay una hipertrofia concéntrica, una hipertrofia bastante marcada en esta imagen. Entonces el llenado de sangre es mucho menos eficiente, entra mucho menos sangre y consecuentemente va a tener mucho menos sangre en la circulación sistémica hacia la aorta. Y con eso va a llevar consecuencias. El paciente va a tener limitación de su actividad diaria. Entonces el paciente que tiene un corazón así no va a conseguir realizar actividad física, por ejemplo, porque durante la actividad física el corazón tiene que contraer más porque la demanda metabólica, la demanda de oxígeno acaba necesitando más, pero el corazón no está soportando ni el paciente acostado a veces o el paciente sentado. El corazón ya se hace insuficiente. Entonces, dentro de la insuficiencia cardíaca hay grados también. Insuficiencia cardíaca grado 1, 2, 3, 4, o insuficiencia cardíaca leve, severa, moderada, ¿no? Que incluso en reposo el paciente puede tener ahí síntomas de insuficiência cardíaca, né? Edema agudo de pulmão, edema em membros inferiores, circulação colateral aí buscando aí restabelecer o flujo. Então, sim, esta imagem é muito característico de la miocardiopatia hipertrófica. En esta imagen tenemos un corazón normal. En el centro, justamente podemos evidenciar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene una musculatura mucho menos desarrollada que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene la musculatura mucho más proeminente, mucho más visible, justamente por el tema de tener altas presiones, presión arterial. Entonces, normalmente el ventrículo izquierdo tiene la musculatura más desarrollada que el ventrículo derecho. En esta imagen tenemos la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos un tipo de hipertrofia concéntrica. La disminución del ventrículo izquierdo es bastante proeminente si comparado con lo normal. El ventrículo derecho está prácticamente preservado, disminuyó un poco de tamaño porque tuvo una hipertrofia aquí del tabique intraventricular y con eso le afectó también de cierto grado, pero el lado izquierdo está totalmente aumentado de volumen. Las células están más grandes, como podemos evidenciar en esta microscopía, un tejido cardíaco normal, los cardiomiocitos normal y los cardiomiocitos totalmente aumentados de tamaño en una misma vista microscópica, a mismo aumento. Não é 4 vezes e esse 10 vezes não. O mesmo aumento a la microscopia, pero acá podemos evidenciar más
células, más núcleos celulares, más bandas musculares, e acá vemos pouco justamente porque estão aumentados de tamanho, de volume. E acá temos essa miocardiopatia dilatada, que como mencionou a companheira também, causada por Chagas, também pode causar esse tipo de patologia. As câmaras cardíacas estão totalmente aumentadas de tamanho, tanto a parte do ventrículo esquerdo, a parte do ventrículo direito, como também as aurículas. Em esta imagem, podemos evidenciar uma radiografia de tórax de um paciente normal e de um paciente com cardiomegalia. A cardiomegalia é um aumento da massa cardiovascular. Qualquer sinônimo em medicina de megalia, normalmente é um aumento. Então, cardio, coração, megalia, aumento, um aumento da massa cardíaca, um aumento do coração. Temos acá uma radiografia normal de um paciente adulto sano, onde não tem nenhum tipo de patologia cardiovascular. Podemos evidenciar a radiopacidade cardiovascular, os rayos de la radiación para obtener la imagen no pasa muy bien por el corazón, no pasa también muy bien por los huesos, pasa muy bien por los pulmones porque solamente tiene aire. Esto le llamamos de radiopacidad y esto le llamamos de radiotransparência, quando se vê mais negro. Então, o negro, radiotransparente, e o branco, radiopaco. Se tem acá, né, um projetil de arma de fogo, né, se tem acá, seria bem branco, como esse aqui, mais ou menos. Né, esse branco acá que podemos ver. Então, se vê bastante radiopaco, porque a radiação não consegue penetrar, passa, né, por el costado. Então, temos evidente em esta imagem um aumento da câmara cardíaca, que está, né, tomando quase que a metade do tórax. Temos acá um aumento também do cadeado aórtico, um aumento muito expressivo, por supuesto, do cadeado aórtico e, consequentemente, o peso deste coração vai ser muito mais proeminente, vai ser mais do que os 350 gramos que podemos encontrar acá. Este vai bater los 500 gramos tranquilamente. Esto sin la sangre de adentro, el corazón, solo la masa cardiovascular. Entonces, podemos, por la espesura, por el diámetro, tanto el ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño, podemos comparar la distancia, el distanciamiento entre la pajilla costal y entre el ventrículo izquierdo, acá también, y podemos evidenciar la dilatación también del ventrículo derecho. Entonces, el distanciamiento por acá casi que no pasa por las vértebras torácicas, ¿no? Está pasando un poco de las vértebras torácicas. Sin embargo, en esta imagen la vértebra torácica ya casi no es visible y está tomando mitad del lóbulo pulmonar derecho. Acá tenemos también una tomografía computadorizada de um paciente normal, justamente no corte cardiovascular, podemos ver algunos tramas vasculares pulmonares, el pulmón, né, que se ve negruzco, né, el corazón, que se ve más transparente, hay una radiotransparencia, y acá tenemos, né, el lado izquierdo, este lado derecho del paciente y el lado izquierdo del paciente. Entonces, el mi contrario. Entonces, el lado izquierdo está totalmente tomado por el corazón. Mira la diferencia, el corazón está al centro, hacia la izquierda, y el corazón está prácticamente tomando acá el lado izquierdo por completo. Está ahí teniendo compresión del parénquima pulmonar, del pulmón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver acá en el chat. Perfecto, né? Los compañeros están acompañando ahí. Doutor. Oi, Luiz. Eu tenho uma pergunta. Nessa imagem que o senhor mostrou, poderia assim se comparar também com o coração de atleta, né? Porque já pelo tamanho da imagem, eu vi algumas imagens assim, de coração de atleta, tem um grande dilatação, né? Isso, o coração do atleta, justamente porque ele tem
mais preparo físico, tem mais atividade física, normalmente é mais forte no poder de contração. Então, tem um aumento. Realmente tem uma cardiomegalia. Não chega a ser assim também, né? Eu, pelo menos, eu nunca vi, né, chegar desse tamanho também. Né? Desse tamanho aqui já é patológico, ou como desse tamanho aqui. Mas é um pouco maior do que o normal. Mas as fibras musculares cardíacas são mais fortes. Então, contrai com mais força. Incluso o débito cardíaco, né, a frequência cardíaca dos atletas tendem a ser menor muitas das vezes do que a normalidade, né, que é o 60 a 100. Às vezes está nos 50, 45 e é normal para ele, justamente porque tem muita força de contratibilidade dos cardiomiocitos. Então, aí sim, essa referência também de los atletas. Vamos ver. Perfecto, no hay ninguna pregunta. Continuamos. ¿Está bien, Luis? Ya estudió también esta parte de cardiovascular de los atletas. Bom, hay patologías valvulares, hay patologías que afectan las válvulas. Recordando que las válvulas son 4. Hay la válvula mitral, la válvula tricuspidea, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Tiene que saber su ubicación. Y hay procesos patológicos que están involucrados en dichas válvulas, muchas de las veces llevando a estenosis valvular. La estenosis valvular significa una válvula rígida, una válvula dura. Eso significa estenosis. Entonces la válvula tiene dificultad para abrirse. Entonces es una válvula dura, né? Quando hace sístole, por exemplo, a válvula aórtica tem que abrir-se e durante a sístole ela abre, pero com dificuldade. Então, isto é estenose. Insuficiência é quando a válvula abre e permanece aberta quando era para estar cerrada. A válvula, como podemos ver aí em este GIF, né, que ela trabalha abrindo e cerrando, abrindo e cerrando, abrindo e cerrando. Podemos ver que durante a sístole cerra, né, a válvula tricuspídea e a válvula mitral e abre a válvula aórtica para tomar a circulação sistêmica e abre também a válvula pulmonar para que o sangue do ventrículo direito possa oxigenar-se. E durante a diástole, o relajamento do coração, podemos ver, abre aí a outra parte para receber a sangue. Então, sístole abre 2 válvulas, né, e cerra 2 válvulas, e diástole abre 2 válvulas e cerra 2 válvulas também. Então, é algo muito sincrônico, muito harmônico entre si. E há patologias que causam insuficiência. Então, essa válvula tem que abrir-se e cerrar-se. E quando era para estar fechada, ela tem um escape de sangue, o que chamamos de regurgitação ou incompetência valvular. É uma válvula incompetente, é uma válvula que faz voltar o sangue. Assim, por exemplo, se há uma incompetência valvular ou se há uma insuficiência valvular durante a válvula mitral. Então, durante a sístole, quando era para estar cerrado a válvula mitral e quando era para estar aberta a válvula aórtica, esta válvula faz com que a sangue vuelva um pouco hacia o ventrículo, hacia o lado esquerdo. Então, tem um escape de sangue, tem uma regurgitação. Então, este processo pode ser agudo como crônico. Perfeito. Então, a mais afetada de las válvulas é a válvula mitral. Pode ser afetada uma ou mais válvulas. Clínicamente, vamos estar evidenciando como sopros cardiovasculares. Então, para diagnosticar uma valvulopatia, necessitamos aí fazer a ausculta cardiovascular, utilizar esse método semiológico durante a inspeção, a palpação, a percussão, e utilizamos também a auscultação. Então, durante a auscultação em los focos auscultatórios, né, aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral e o foco acessório, vamos estar identificando algum sopro. Então, temos acá o percorrido normal de la sangre, la abertura,
el cierre, entonces um abre, outro fecha, é bem sincrônico, sangue volvendo. É claro que não é de um lado, é duas simultâneas. Abre duas e fecha duas. Abriu, abriu, fechou, fechou, né? Abriu, abriu, esta dos e fecha, esta dos, la mitral y la tricúpea. Entonces, algo muy sincrónico. Y hay varias causas etiopatogénicas que causan valvulopatía, desde causas congénitas o adquiridas como envejecimiento, la dislipidemia, la hipertensión arterial, procesos inflamatorios, principalmente por enfermedad autoinmune también, que causa agresión en la musculatura cardíaca, la endocarditis infecciosa y también este agente etiológico, el Staphylococcus aureus, que frecuentemente afecta la válvula aórtica y la válvula mitral, llevando a procesos de vegetaciones. Por eso es importante durante el nacimiento, el recién nacido pasa por triagem, né? Tem o teste do olhinho, teste do ouvidinho, teste do pezinho, que se pode fazer no posto de saúde, comumente não se hace no hospital. No hospital se hace o teste do coraçãozinho. Então, o teste do coraçãozinho é para saber se não há algum tipo de cardiopatia. Se queda aí de estudo independente para entender como se hace o teste de cardiopatia e que tipo de patologia estão buscando. Hay patologías, principalmente, creo que todos, ¿no? O la mayoría, o algunos de los alumnos ya conocen esa patología, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática causa cardiopatía reumática, causa una agresión de la válvula cardíaca, decorrente aí a esse agente etiológico, el Streptococcus beta hemolítico do grupo A, né, que adora as amígdalas, guarda esse nome, Streptococcus hemolítico do grupo A, amígdala. Então, você causa uma faringite, uma amigdalitis, e por uma resposta imunológica, né, não é a bactéria que causa a cardiopatia, mas sim no sistema imunológico, que é mediado, né, frente a um contato antígeno-anticorpo frente a esse agente etiológico, que vai produzir uma autoagressão na válvula cardíaca. Então, se ponemos acá, não é bacteriana, é pós-bacteriana, após um processo de faringitis no tratado. E se caracteriza principalmente por fibrose de la válvula. Entonces tenemos ahí las manifestaciones clínicas muy características que llamamos de criterios de Jones. Entonces hay que tener algunos de estos criterios para que podamos brindar el diagnóstico de fiebre o de alguna cardiopatía reumática. Entonces tiene que tener poliartritis migratoria, articulaciones de mano, después duele la articulación del pie, después duele la articulación de las rodillas. Entonces esta poliartritis es migratoria muchas de las veces. Puede tener pancarditis, nódulos subcutâneos, eritema marginado, que podemos evidenciar en esta imagen. Y en la macroscopía vamos a encontrar muchas de las veces las vegetaciones, muchas de las veces vamos a encontrar verrugas, né, múltiplas adheridas, né, en las válvulas, lo que llamamos de verrugas, algunas placas de McCollum, né, y muchas de las veces zonas de calcificación. Microscópicamente encontramos los cuerpos de Arshoff también y necrosis fibrinoide. Bom, los cambios morfológicos, la masa cáusica dificultando de forma mecánica la abertura de la válvula, né? Si tiene una valvulopatía, va a causar ahí dificultad en su abertura o durante su cierre. Muchas veces fibrosis, el proceso de vegetaciones, comisuras, nódulos y procesos inflamatorios localizados en dichas válvulas. Tenemos alguna imagen de proceso vegetativo. En esta válvula tenemos la cuerda tendinosa que está preservado ahí su anatomía, pero tenemos proceso vegetativo verrugoso en la zona valvular. En esto tenemos los cuerpos de Askoff en esta imagen, tomando cuenta ahí de la válvula. Más alguna imagen de nódulos de proceso inflamatorio, llevando a vasodilatación en la válvula, llevando ahí la protuberancia de los vasos, la visibilidad en esta imagen. Acá la extirpación quirúrgica de una válvula, la vista inferior de dicha válvula. Más una vez, procesos inflamatorios, que podemos evidenciar como vegetaciones, como verrugas, como callos en esta zona de las válvulas cardíacas. Como hablamos, las mitral son las más afectadas. Una imagen de la parte inferior,
una imagen de la parte superior, tenemos evidenciado un tipo de eritema localizado, un tipo de nodulación en dicha válvula. Este tipo de válvula es una válvula ya no muy utilizada, un tipo de válvula protética mecânica, né? Una válvula no biológica. La válvula biológica que usamos principalmente es de porco, la porcina, né? Que tenemos que utilizar frente a alguna valvulopatía que ya causa insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando la valvulopatía es legalmente muy extensa, tiene que tener una sustitución valvular tanto por válvula mecánica, como podemos ver en esta imagen, algunas válvulas más antiguas, donde el paciente tiene que sufrir ahí anticoagulación durante toda la vida. Esta válvula protética mecánica tiene un tiempo de duración más prolongado do que la válvula de porco, la válvula biológica, pero el paciente puede sufrir formación de trombos. El paciente siempre tiene que tener ahí su anticoagulación durante toda la vida. Y acá tenemos varias alteraciones de la parte de las válvulas cardíacas con nódulos, muchas de las veces con callo. Acá hay una pequeña hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay varios callos. Esta es una pieza anatómica macroscópica. Acá podemos ver los procesos de vegetaciones muy característicos de las endocarditis bacteriana. Clínicamente, podemos muchas de las veces estar sorprendiendo a un paciente con este diagnóstico de valvulopatía, de soplo, justamente porque la mayoría de estos pacientes están de forma asintomática. Muchas de las veces son hallazgo incidental durante el examen físico. El médico le va a hacer la ocultación, y acaba siendo sorprendido por un soplo cardiovascular. En aquellos pacientes que tienen síntomas que ya tienen una insuficiencia vascular, una insuficiencia de la parte de la válvula más intensa, un grado más elevado, va a tener palpitaciones, falta de aire, la dispnea en portugués, la disnea en español, el dolor torácico atípico en dicha región y la ocultación, el soplo. Esto es muy importante tener en cuenta. Aunque en la mayor parte de los casos la historia natural y la evolución clínica son benignas, aproximadamente 3% de los pacientes desarrollan complicaciones como una insuficiencia mitral con repercusión hemodinámica e insuficiencia cardíaca congestiva. En estos 3% van a tener que ser sometidos a cirugía, a troca de la válvula cardíaca, sea una válvula mecánica o sea una válvula biológica. En este caso, hay repercusión sistémica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos ver, la internet está péssima. O ecocardiograma é o meio de diagnóstico para valvulopatias? Perfeito, Wellington. Sim, é um dos meios mais utilizados para diagnosticar uma valvulopatia. Então, para ver se há um tipo de alteração en la morfología valvular. Vamos a ver qué más. ¿No? ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, hoy vamos a estar encerrando por acá. Mañana vamos a estar hablando de patologías de la cavidad oral. Voy a estar disponibilizando hoy, un poco más tarde, la diapositiva de mañana. Entonces, van a estar ahí, si es posible, leyendo el material antes y buscando también quitar las dudas en la clase de mañana. Nos vemos entonces, mañana estamos otra vez por la tarde. Tranquilo, Rafael, no hay problema. Doutor, Oi. boa noite. Licença. Boa noite, Brendo. À vontade. Eu fiquei com uma dúvida em relação à cardiomegalia, a cardiopatia dilatada e a hipertrofia cardíaca. Uhum. No caso, a hipertrofia, a diminuição da câmara cardíaca e a cardiopatia dilatada, o aumento da câmara cardíaca. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. No caso, sim. Daí, no caso,
para identificar aí esse paciente clinicamente, teria assim, algo na triagem ali, algo que poderia estar fazendo, alguma relação à pressão dele, ou alguma coisa assim? Perfeita pergunta, Brandon. Semiologicamente, é muito difícil você conseguir distinguir essas duas entidades, tanto a miocardiopatia dilatada como a hipertrófica, porque são alterações cardiovasculares que levam ao mesmo sintoma de insuficiência cardíaca ventricular esquerda. Então, clinicamente, é difícil. Ambas as duas vão iniciar com insuficiência cardíaca esquerda leve, né, e vai progredindo, né, a moderada, e se não trata, chega a severa, levando aí o paciente possivelmente à morte se não tratar. Semiologicamente, clinicamente, não tem como diferenciar, ou é muito difícil saber essa diferenciação. Somente, né, com eletrocardiograma ou principalmente com ecocardiograma, que é um método complementar de estudo, onde você vai ver que um coração está dilatado e o outro você vai ver que o coração está normal, mas as paredes estão dilatadas. A não ser que o paciente já está cronicamente com isso, aí você pediu uma radiografia de tórax e aí vem lá uma cardiomegalia muito grande. Aí você fala, nossa, ali é uma cardiomegalia, isso aí é uma miocardiopatia hipertrófica. Clinicamente você diagnosticou pela radiografia, mas você precisa de métodos complementares de imagem. Entendi, doutor. Obrigado. Somente com os sintomas e os signos, né, não dá para diferenciar. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Agradeço aí a presença de todos e nos vemos amanhã. Até mais.